Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez, soy estudiante de Medicina Humana y en este video les voy a hablar acerca del tejido conectivo o también denominado tejido conjuntivo. Quiero recordarles antes de comenzar que el objetivo de todos los videos que encuentran en mi canal es darles un panorama general acerca de un tema en específico y luego mencionarles algunas patologías asociadas. En este momento quiero que te imagines al piso de una habitación. Lo voy a dibujar aquí para que lo tengas presente. Sabes que un piso está formado por la unión de muchas losetas que aquí estoy dibujando. A su vez, este piso va a separar el ambiente de la habitación donde tú te encuentras, probablemente, de la tierra que probablemente se ubica debajo de este piso. Por lo tanto, yo voy a decir que un piso es un elemento que sirve de separación de dos compartimentos, ¿ok? Y también voy a decir que un piso sirve como protección. Y en palabras mucho más sencillas, sabemos que una habitación está tapizada por un piso. Ahora quiero que te imagines a esa casa donde hay muchas habitaciones o de repente a ese departamento o apartamento donde te encuentras como si fuese un ser vivo, sí, un organismo. Dentro de este organismo nosotros tenemos órganos. Dentro de esta casa, de este departamento, tenemos habitaciones. De la misma manera que tu habitación está tapizada por un piso, los órganos están tapizados también por un piso, que se conoce con el nombre tan especial de epitelio o tejido epitelial. Si el piso que tapiza tu habitación está formado por losetas, el tejido epitelial o epitelio que tapiza un órgano está conformado por la unión de muchas células. Y sabes también que debajo de este piso yo voy a encontrar pues tierrita, ¿no? En el caso de una habitación. Ya, resulta que debajo del tejido epitelial conformado por células de un órgano, yo también voy a encontrar otro tejido que va a servir de soporte. ¿Por qué de soporte? Porque imagínate que tú no tuvieses debajo de tu piso tierrita. Por lo tanto, tu piso no tendría de dónde sostenerse, ¿cierto? Cierto. Es por eso que yo voy a decir que lo que se ubica debajo de mi piso sirve como un elemento de soporte. Y en este caso, en el caso de mis órganos, lo que se ubica debajo de mi tejido epitelial también sirve como un elemento de soporte. Es un tejido de soporte. ¿Cómo se llama ese tejido que tiene la principal función de soportar a mi epitelio? Se conoce como tejido conectivo. Y todo ese preámbulo que he hecho es para que entiendas esta imagen. Observa aquí un epitelio conformado por células al igual que las losetas de un piso. Y observa debajo todo esto que está acá, todo lo que está de blanco, estos vasos sanguíneos que están pasando, estos vasos linfáticos que de repente los vas a conocer más adelante. Todo esto sería mi tejido de soporte, al igual que la tierra que se ubica, y les repito, debajo de un piso. ¿Cómo se llama este tejido de soporte? Se llama tejido conectivo. Y ahora viene lo interesante. ¿Cuáles son sus componentes? Son dos. Por un lado, va a estar compuesto por células, supongamos que esto de aquí es una célula, esto de aquí otra y esto de aquí otra y así sucesivamente. Y el otro componente que va a tener es todo aquello que se ubica por fuera de las células. Y a eso se le conoce como matriz extracelular. A su vez, todo aquello que se ubique por fuera de las células, es decir, esta matriz extracelular, tiene dos componentes. Tiene un componente fibroso. Eso quiere decir que por fuera de las células hay algunas fibras, hay algunos hilos. Entonces aquí yo tengo a las fibras. Aquí estoy colocando un pequeño mapita conceptual para que lo puedan entender. Además de las fibras, en esta matriz extracelular yo voy a encontrar un componente gelatinoso. Este componente gelatinoso se conoce como sustancia fundamental.
Ahora recuerda que debajo de este piso de tu habitación van a pasar pues en la tierra o por la tierra algunas tuberías. De la misma manera, debajo de tu epitelio, ya en tu tejido conectivo, que ya conoce sus componentes, van a pasar algunos sistemas, algunos conductos, tanto para el tejido sanguíneo como para el tejido linfático. Aquí, por ejemplo, estás viendo cómo está pasando un capilar transportando pues glóbulos rojos y las demás células de nuestro tejido sanguíneo. A su vez, observas en la parte más baja a un capilar linfático. Este capilar linfático va a transportar la famosa linfa. ¿Qué es la linfa? Lo voy a explicar en un video posterior. Y ahora te comentaré algo súper importante. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, es tejido conectivo porque posee los siguientes componentes: células, como glóbulos rojos, como glóbulos blancos, como plaquetas, y también posee una matriz extracelular, que en este caso la matriz extracelular es líquida y va a recibir el nombre de plasma. Este tejido sanguíneo va a cumplir pues algunas funciones muy importantes en nuestro organismo. Tiene unas células especializadas, tiene una matriz extracelular especializada. Por lo tanto, se trata de un tejido conectivo especializado. Este tejido sanguíneo también será tema de un próximo video en el canal. Te pregunto, ¿te gustaría verlo en una imagen real? Aquí te he puesto un corte histológico de cómo se ve el tejido conectivo realmente. Estamos observando pues una especie de hilos que pasan de manera pues un poco desordenada. Estos hilos son las fibras. También observo un componente gelatinoso. Este componente gelatinoso sería pues la sustancia fundamental. Y también observo algunas células. ¿Cómo sé yo que son células? Pues tienen un núcleo, tienen su citoplasma. Aquí observo más células y más células distribuidas de manera muy amplia. Por lo tanto, ya tengo los dos componentes de mi tejido conectivo: células y matriz extracelular, conformada a su vez por fibras, estos hilos de acá, y también conformada por una sustancia fundamental. Como les comenté, de la misma manera que en la Tierra pasan algunas tuberías, en mi tejido conectivo de mis órganos también pasan algunos sistemas de conductos, como son los capilares sanguíneos y los capilares linfáticos. Como aquí estamos viendo, por ejemplo, a este capilar que está pasando a través de mi tejido conectivo. Si queremos traducir esto en un poquito de texto, aquí les he colocado algunas características del tejido conectivo para que lo podamos entender a grandes rasgos. Como les mencioné, entre células hay matriz extracelular, abundante matriz extracelular. Y esta matriz es justamente la que separa a mis células. Por tanto, yo voy a encontrar a mis células separadas en el tejido conectivo. Como les comenté también, esta matriz extracelular se compone de fibras, que son unas especies de hilos, así como lo vimos en esta imagen. También este tejido conectivo va a poseer algunos vasos sanguíneos y vasos linfáticos que transportan sangre y linfa respectivamente. Son como las tuberías de mi tejido conectivo. También, por supuesto, en mi tejido conectivo yo voy a encontrar algunos nervios, algunas fibras nerviosas. Y esto que ya les comenté acerca de los componentes de este tejido. El origen será tema de un video de embriología y nos enfocaremos ahora en las funciones de este tejido. Como ya les comenté, al igual que la tierra soporta al piso de una habitación, el tejido conectivo soporta al tejido epitelial o al epitelio de un órgano. Entonces tenemos que la función del tejido conectivo pues es una función de soporte, una función de sostén. También tenemos que va a servir como medio de intercambio. Recuerden que por aquí van a estar pasando las tuberías. Estas tuberías van a transportar pues a la sangre. A su vez, los eritrocitos
ubicados en mi tejido sanguíneo se van a encargar de transportar el oxígeno. Al llegar este oxígeno al tejido correspondiente, pues este oxígeno va a tener que difundirse a través del tejido conectivo. Y así moléculas de agua también, moléculas de CO2 que van a retornar al tejido sanguíneo y otras moléculas van a difundirse, van a pasar, van a servir o van a intercambiarse a este nivel de mi tejido conectivo. Por eso yo digo que mi tejido conectivo sirve como un medio de intercambio de sustancias. Y no solo las sustancias pasarán por allí, sino que también algunas células, como las células de nuestro sistema inmune, por ejemplo. Células de nuestro sistema inmune pueden viajar, pueden migrar, pueden transportarse de un tejido a otro gracias a este tejido conectivo. Por ejemplo, si aquí yo tengo de repente un neutrófilo que se ubica en mi tejido sanguíneo y que quiere llegar de repente a mi tejido conectivo, a nivel de mi epitelio, pues tendrá que usar el tejido conectivo como medio de paso. Por lo tanto, yo voy a decir que este tejido sirve para la defensa y protección. Otro ejemplo que les puedo dar es que en el tejido sanguíneo ustedes tienen un tipo de leucocitos, es decir, un tipo de glóbulos blancos que reciben el nombre de monocitos. Estos monocitos, ante una determinada señal de peligro, van a migrar o van a salir del tejido sanguíneo, van a colocarse en el tejido conectivo y allí estos monocitos se transformarán en lo que ustedes ya conocen como macrófagos. Y estos macrófagos allí van a ejercer su función principal de la fagocitosis. Allí un ejemplo de función más de la defensa y protección. Les comentaba también que dentro de este tejido conectivo, uno de los componentes de la matriz extracelular son las fibras. Pero les comento un dato curioso. Estas fibras son producidas por células del mismo tejido conectivo. O sea que la célula está aquí, dentro de su citoplasma, dentro de sus organelas, va a comenzar a sintetizar las proteínas, las glucoproteínas, luego las va a secretar y estas sustancias, estas moléculas se van a depositar por fuera, formando así el componente fibroso de la matriz extracelular. Y es por ese motivo que algunas células especializadas en esta función de la síntesis de las fibras van a intervenir cuando nosotros nos hacemos una lesión de repente a nivel de nuestra piel. Cuando ocurre esto, las células llegan inmediatamente a este sitio de la lesión y como esas células son especialistas en la producción de fibras, pues van a comenzar a depositar las fibras producidas en este sitio, para que así la lesión o el sitio de la lesión pueda ser pues taponado de alguna manera por estas fibras. Y a este cúmulo de fibras o a este proceso por el cual se sintetizan fibras en la región de una lesión se conoce como cicatrización. A nivel de este tejido también encontraremos muchas moléculas de agua, por ejemplo. Por eso se dice que tiene una capacidad de almacenamiento. ¿Almacenamiento de qué? Almacenamiento de agua. Les comento también que hay un tipo de tejido conectivo especializado, que seguramente lo conoces, que es el tejido óseo. Sí, el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado, al igual que tu tejido sanguíneo. Como todo tejido conectivo, nuestro tejido óseo está compuesto por células y por una matriz extracelular. Les comento que en el tejido óseo la matriz extracelular está formada principalmente por calcio, por moléculas de fósforo también, y estas dos moléculas, el calcio y el fósforo, se van a juntar formando cristales. Estos cristales entonces sirven como un depósito, como un almacenamiento de este calcio y de este fósforo. Y es por ese motivo que decimos que nuestro tejido óseo, también un tipo de tejido conectivo, se encarga pues del almacenamiento, pero ya no de agua, de minerales. Siguiendo con el tema, aquí les presento una imagen donde pueden apreciar
las células que se encuentran en el tejido conectivo. Vemos en la parte izquierda también algunas fibras, estas fibras de acá, por ejemplo, algunos vasitos sanguíneos, etcétera, etcétera. Lo que más nos importa de esta imagen son las células que se ubican en mi tejido conectivo. Estas se van a dividir en dos poblaciones, por así decirlo. Tenemos primero a las células residentes o fijas. Estas van a ser células del tejido conectivo que permanentemente se encuentren allí. En cambio, tenemos a las células migrantes o transitorias. Estas células del tejido conectivo son aquellas que solo usan este tejido para migrar o para pasar de un tejido a otro. Por eso se le llama así, transitoria, porque transitan por allí. ¿Cuáles son las células residentes o fijas? Bueno, tenemos a las células mesenquimatosas o las células mesenquimales, tenemos también a los fibroblastos, tenemos al pericito y tenemos a los adipocitos. Las células migrantes o transitorias son las células plasmáticas, las células cebadas o también conocidas como mastocitos y los ya conocidos macrófagos. ¿Qué son las células mesenquimatosas? Te cuento que al inicio, cuando nosotros nos estamos desarrollando como embrión, tenemos unos 3 tipos de tejidos molde, por así decirlo, que se les conoce con el nombre de capas germinales. Ustedes seguramente por su curso de embriología saben que estas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Nosotros nos enfocaremos en el mesodermo. ¿Y por qué les decía yo que son como tejidos molde? Porque en el adulto estos tejidos servirán como una plantilla para que se desarrollen los diversos tejidos que yo encuentro justamente en este adulto. Por ejemplo, el tejido mesenquimatoso que se ubica en el mesodermo de un embrión y que contiene estas células mesenquimatosas o mesenquimales, en el adulto se convertirán en células, por ejemplo, de mi cartílago, en células, por ejemplo, de mi tejido adiposo, en células, por ejemplo, de tipo fibroblastos, en células endoteliales, en células también de mis huesos, que también es un tipo de tejido conectivo. Entonces, como verán, esta célula mesenquimatosa se ubica pues en el tejido mesenquimatoso, que es un tejido principalmente del embrión. Y es por ese motivo que vamos a decir que estas células mesenquimales son células embrionarias y tienen la característica de ser multipotentes, es decir, con el paso del tiempo, conforme nos vamos desarrollando, conforme vamos creciendo, estas células van a dar lugar, como ya les mencioné, a otras células. Y en este corte histológico les presento una imagen real de cómo se ven. Observamos unas células oscuritas con forma estrellada que extienden unas prolongaciones para establecer uniones con otras células estrelladas. Es decir, las células mesenquimales son células estrelladas cuyas prolongaciones entran en contacto con otras y las uniones a nivel de esas prolongaciones que hacen contacto van a ser de tipo comunicantes o también conocidas como uniones de tipo nexo o también uniones gap. Perdón, es así, gap. Bien, les comentaba también que cuando nosotros nos hacemos una herida, sufrimos una pequeña lesión, van a haber algunas células capaces de sintetizar fibras. Esas fibras se ubicarán en la lesión y luego se cerrará. Para ello tenemos a estas células que se conocen como fibroblastos, es decir, son células capaces, son células activas en la síntesis de fibras. Pero nosotros no nos hacemos lesiones todo el tiempo, no nos hacemos heridas todo el tiempo. Y es por ello que la forma inactiva de este fibroblasto, es decir, cuando este fibroblasto no está produciendo fibras, se conoce como fibrocito. Y aquí ustedes pueden ver cuál es la diferencia entre un fibroblasto y un fibrocito. El fibrocito tiene una forma fusiforme, es decir, una forma
de un huso. Un huso tiene más o menos esta forma, así. Por eso se llama forma fusiforme. Luego, el fibroblasto pues tiene una forma mucho más grande. Y aquí les he colocado imágenes reales para que lo puedan entender. Vemos aquí este fibroblasto con su forma característica, capaz o activo para sintetizar las fibras. Y vemos en la parte más baja un fibrocito, la forma inactiva, que pues es una célula con forma de huso y va a tener un núcleo pues muy aplanado. Como les comentaba también, no solo basta con sintetizar las fibras en el sitio de la lesión o de la herida, sino que tiene que haber algo que a manera de broche cierre los extremos abiertos de esa herida. Y allí va a intervenir una célula que en su citoplasma tiene filamentos que le van a dar una capacidad contráctil, es decir, en su citoplasma va a tener filamentos de actina y filamentos de miosina, que al asociarse pues van a permitir que esta célula se contraiga y así esta célula va a poder unir los extremos libres de la herida y así cerrar la herida. Es por eso que decimos que al tener filamentos de actina y miosina se trataría de un fibroblasto modificado, capaz de cerrar las heridas y por lo tanto vamos a observar más de estas células cuando estamos en los procesos de cicatrización. Seguimos con las células residentes o fijas, las que están ahí constantemente estables en nuestro tejido conectivo. Recuerden que las tuberías del tejido conectivo pues van a ser tanto vasos linfáticos como vasos sanguíneos. En el caso de los vasos sanguíneos, en especial los capilares, van a estar rodeados por un tipo de células. Estas células que rodean, que están en la periferia de estos vasos sanguíneos, se conocen como pericitos, o sea, células de la periferia. ¿De quiénes? De los capilares. Y aquí les he colocado una imagen real para que puedan ver pues su distribución. Las últimas células residentes son las células del tejido adiposo, que se conocen pues con el nombre de adipocitos. Estos adipocitos pueden ser de dos tipos. Existen los adipocitos uniloculares o de la grasa blanca. ¿Qué significa esto? Estos adipocitos únicamente contienen una vacuola muy grande que posee lípidos, es decir, es una vacuola lipídica. Al ser muy grande, empuja al núcleo hacia la periferia. Por eso decimos que el núcleo de una célula o de un adipocito unilocular pues es excéntrico. A su vez, observamos la presencia de pocas mitocondrias. Por otro lado, y como dice su nombre, el adipocito multilocular es aquel que posee múltiples vacuolas cuyo contenido es lipídico y por lo tanto pues el núcleo no se observa excéntrico. Y también va a tener abundantes mitocondrias. Si volvemos al adipocito unilocular, bajo el microscopio, al tener una sola vacuola muy grandota de contenido lipídico, pues esta va a adquirir un color muy claro, como lo estamos apreciando aquí. Y el núcleo se ve oscurito en la periferia, muy en la periferia, está excéntrico. Es por ese motivo que a esta grasa se le conoce como grasa blanca y a los adipocitos que se ubican allí como adipocitos de la grasa blanca también. Por el otro lado de la moneda tenemos a los adipocitos multiloculares formando parte de la grasa parda y esta grasa va a recibir ese nombre justamente por el color parduzco que adquiere. ¿Pero a qué se debe el color parduzco? El color parduzco se debe a la presencia pues de estas mitocondrias. Muy rápidamente hablaremos acerca de las células migrantes o transitorias. En primer lugar tenemos a las células plasmáticas. ¿Pero por qué se llaman así? Pues resulta que estas células tienen la capacidad de producir sustancias que luego serán liberadas en el plasma del tejido sanguíneo.
Estas sustancias reciben el nombre de anticuerpos o inmunoglobulinas. Lo más importante aquí es reconocer que el núcleo de estas células es excéntrico y que también se le conoce como núcleo en rueda de carro porque la disposición de su cromatina asemeja a la rueda de un carro. Tal y como observamos en esta imagen de acá, también en esta imagen de acá, también en esta de acá y esta de acá. También tenemos a las células cebadas o también conocidos como mastocitos. Y se llaman así puesto que en su citoplasma van a contener múltiples gránulos. El contenido de estos gránulos será liberado cuando la célula responda a un determinado estímulo, como es la inmunoglobulina E. Y a este proceso por el cual se libere el contenido de los gránulos hacia afuera de la célula se le conoce como degranulación. Aquí observamos también un corte histológico en el que apreciamos a un mastocito. Observen que su citoplasma adquiere una coloración muy oscura debido a la gran presencia de estos gránulos. Como les comenté anteriormente, en nuestro tejido sanguíneo hay un tipo de glóbulo blanco que circula y que recibe el nombre de monocito. Este monocito, al salir del tejido sanguíneo y ubicarse en el tejido conectivo, se va a diferenciar en macrófago. Por lo tanto, decimos que un macrófago deriva de un monocito, que es una célula sanguínea. Estas células tienen una gran capacidad, pues, para realizar la fagocitosis y por lo tanto necesitan extender parte de su membrana plasmática. Y al extenderla observamos pues estos pseudópodos, porque pareciera que tiene unas patitas, unos piecitos. Algo muy importante a tener en cuenta es que de acuerdo al tejido en el que nos ubiquemos, cada macrófago va a recibir un nombre característico. Por ejemplo, en el hígado los macrófagos se conocen como células de Kupfer. En la piel se conocen como células de Langerhans. En el pulmón como macrófagos alveolares o células de polvo, justamente porque se ven oscuritas. En los huesos se conocen como osteoclastos. Y así encontraremos múltiples nombres de los macrófagos en diferentes tejidos. Vamos a salir de las células y nos ubicaremos en un componente gelatinoso, que es la matriz extracelular. Como les comenté, esta se componía a su vez por una sustancia fundamental y por las fibras. Nos vamos a enfocar en las fibras, las cuales son de tres tipos: fibras colágenas, elásticas y reticulares. Seguramente han escuchado de fibras colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así muchos números de fibras colágenas. Pues les comento que las fibras reticulares son un tipo de estas fibras colágenas. Específicamente las fibras reticulares son las fibras colágenas de tipo 3. Les comento que cuando la fibra colágena se está sintetizando en una célula, esta fibra colágena en síntesis se va a conocer como procolágeno. Es una molécula que luego, al unirse con otras, formarán pues el colágeno. Este procolágeno requiere de un grupo hidroxilo o seguramente, como ustedes lo conocen por química, un grupo OH. Pero esta unión a su vez va a requerir de una vitamina, que es la vitamina C o el famoso ácido ascórbico. A este proceso por el cual se une el grupo hidroxilo al procolágeno dentro de la célula se conoce como hidroxilación, porque se trata pues de un grupo hidroxilo. Y aquí estamos observando imágenes reales de cómo se disponen las fibras colágenas. Vemos que estas tienen una disposición muy uniforme en forma de sábanas y se van a ubicar pues en los tendones, como estamos viendo en esta imagen derecha, y también en la glándula mamaria, como estamos viendo en esta imagen izquierda. Aquí vemos un tejido conectivo
formado por sábanas de fibras, es decir, por fibras colágenas. Las fibras reticulares, si bien es cierto son colágeno tipo 3, no adquieren la misma forma en sábana o la misma disposición en sábana, sino que estas fibras reticulares adquieren más una disposición en forma de malla, como estamos apreciando en esta imagen. Finalmente, las fibras elásticas vamos a encontrarlas en aquellas estructuras pues, que requieran estirarse, que necesiten una elasticidad, como por ejemplo los alvéolos. Los alvéolos necesitan pues dilatarse, extenderse y ahí por fuera van a estar las fibras elásticas para ayudar en este movimiento. También, por ejemplo, la gran arteria aorta. Recordemos que de nuestro lindo corazoncito sale una gran arteria que va a transportar toda esa sangre oxigenada hacia todo nuestro organismo. Por lo tanto, esta arteria tiene que tener una gran capacidad de elasticidad para distenderse y para dejar pasar a esa gran cantidad de sangre. Es por ese motivo que en esta arteria encontraremos una gran cantidad de fibras elásticas. Para culminar este video, que está un poquito larguito, disculpen que haya durado tanto, pero me gusta extenderme un poco para que los temas se puedan entender súper bien. Ahora vamos a hablar acerca de las patologías asociadas a las fibras de nuestro tejido conectivo. Hablamos de las fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Quiero volver a las fibras elásticas para recalcarles algo muy importante. La disposición de las fibras elásticas va a ser como la de un cabello rizado, de esta manera. Aquí lo estamos señalando, aquí se ve más oscura la parte de las fibras y en la imagen derecha pues esto es más notorio. Vemos unas fibras que adquieren una disposición más rizada, ¿no? Más ondulante. Así que ahora sí, comencemos con el síndrome de Ehlers-Danlos, que se caracteriza pues o se debe a un defecto en la síntesis de las fibras colágenas. Y como sabemos, las fibras colágenas se encuentran en nuestra piel y en otros tejidos de nuestro organismo. Y es por ese motivo que este defecto, este síndrome, se caracteriza por la hiperextensibilidad de la piel, es decir, nuestra piel se extiende más de lo normal. Y también, como observan en esta imagen, hay una gran motilidad en las articulaciones. El síndrome de Marfan va a tener como consecuencia un defecto en la síntesis de la fibrilina. ¿Qué es esto? Esta fibrilina, junto con la fibulina y la elastina, lo voy a escribir acá para que lo puedan tener en cuenta. Al asociarse estas tres moléculas van a formar recién a las fibras elásticas y es por ese motivo que un defecto en cualquiera de estas sustancias causará pues un defecto en las fibras elásticas. Como les comentaba anteriormente, estas fibras adquieren una disposición ondulante, ¿no? Como un cabello rizado y que debería observarse en condiciones normales de manera muy pareja. Sin embargo, observen aquí que hay algunas fibras, hay algunas porciones ondulantes, pero que en algunas regiones pues estas ya no se observan. Esto quiere decir que allí no hay estas fibras elásticas, lo cual pues en el caso de nuestra aorta es catastrófico, porque nuestra aorta necesita distenderse, necesita tener esa capacidad elástica y solo le da esa capacidad a las fibras elásticas. Si las fibras elásticas no están aquí en mi aorta, por lo tanto esta aorta no va a tener la capacidad para transportar de manera adecuada la sangre. Esta dilatación que nosotros observamos aquí de nuestra parte inicial de la arteria aorta se conoce con el nombre de aneurisma. Y si observamos este tejido en un corte histológico, pues tendremos como resultado lo que vemos en la imagen izquierda. Finalmente, como les comentaba, dentro de nuestras células se comienzan a sintetizar las fibras, ¿cierto? Dentro de las células del tejido conectivo. En el caso de las fibras colágenas, dentro se conocen como procolágeno. Este procolágeno necesita un grupo hidroxilo y a este proceso se le conoce como hidroxilación. Como les comentaba también, este proceso de hidroxilación requiere la presencia del ácido ascórbico o vitamina C.
Es por ese motivo que ante un déficit de esta vitamina habrá un defecto en la hidroxilación del procolágeno. Esto causa el famoso escorbuto que va a afectar principalmente a las encías. Y eso sería todo. Disculpen si he hecho el video un poquito largo. La verdad es que me gusta extenderme mucho con estos temas que son muy interesantes y espero que lo haya explicado de una manera que ustedes lo puedan entender. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. No se olviden comentar qué temas les gustaría que abarque en próximos repasos que realice. Muchas gracias.